Saludos amigos, un nuevo video sobre la Haoyue TR150S. Les quería indicar que la motito ya llegó a los 500 kilómetros para hacer el mantenimiento, y cuando ya les llegue a los 500 kilómetros se les va a sumar este testigo de aquí, que es el testigo del aceite. También cuando iniciamos la marcha o cuando ponemos la llave se les asoma otro testigo aquí, que es este de aquí. Este es la batería. En el momento que le vieron ese testigo de la batería les ayuda a controlar cuando tiene algún problema la batería o está con falla o baja de energía. Se les va a mantener prendido el testigo de la batería, o si tiene algún fallo eléctrico se les mantiene prendido el testigo de la batería, pero en este caso, como está sin ninguna dificultad, entonces desaparece. Pero como ya llegamos a los 500 kilómetros, es hasta 540, pero el primer mantenimiento que viene programado desde fábrica es a los 500 kilómetros. Yo ya le hice, obviamente ya he rodado los 40 kilómetros y va a sumarse este testigo a los 500. Viene programado de fábrica. Tres mantenimientos que me dan de cortesía de la marca. Tenemos que programar el siguiente mantenimiento. Y se le programa mediante la pulsación de estas dos teclas al mismo tiempo. Que el mantenimiento que se le va a realizar a la motocicleta va a ser de acuerdo a este manual de garantía, que sería este de aquí. Obviamente lo hicieron a los 0 kilómetros cuando salió del taller en la primera venta, ¿no es cierto? Ahora es este de acá, se le hizo prácticamente a los 530, puesto de que no hubo oportunidad de llevarlo, ¿no es cierto? Y el siguiente mantenimiento va a ser aquí, mire, van a ser desde los 2500 a los 3000 kilómetros. Simplemente cómo se le realiza: aquí esto le tenemos pulsado fuertemente, le mantenemos pulsado los dos botones de los lados, el testigo, y cómo sale programado aquí. Como pueden ver aquí, después de que yo le aplasté estos dos de aquí, que es el símbolo CEL y ADJ, y aquí está el CEL. Si le aplasta los dos al mismo tiempo, se borra la primera. La fábrica viene programado para dos mantenimientos, el uno a los 500 y a lo que ustedes le hagan. O sea, obviamente normalmente debería ser 500, pero yo por tema de tiempo no le pude hacer a los 500 sino a los 540, y en el segundo mantenimiento viene ya programado 500 más. Ya, entonces como yo le hice los 540, a mí me va a asomar de nuevo la lamparita de aceite, el testigo aquí, cuando haya cumplido los 1040 kilómetros, ¿no es cierto? 540 de ahora más los 500 que automáticamente le va a sumar para el segundo mantenimiento, ¿ya? Entonces a los 1040 me va a sumar el testigo nuevamente aquí de la lámpara del aceite, para que ahí se le haga nuevamente el mantenimiento. Como les indico, esto viene ya de fábrica de esta manera. Ahora, para hacer el resto de cambios de aceite, que sería el tercero, en el tercero ya no les va a sumar 500 más, sino ya se va a hacer los cambios normales, que sería cada 2000 o 3000 kilómetros dependiendo del tipo de aceite. Yo normalmente le pongo el Motul 5000, que es el 10W40, que se me dura 3000 kilómetros. De fábrica dice que es a los 4 o 5000, pero recomendable para las motos debe ser hasta los 3000 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces ahí indica el catálogo que al momento que me salga el siguiente símbolo y yo aplaste los dos al mismo tiempo, se me va a borrar la lamparita nuevamente y me va a sumar un 2000. Este 2000 es para el nuevo cambio de aceite que le quieran hacer, y depende el tipo de aceite, como les indico, ya puede ser de 2000, cada 2000 o cada 3000 kilómetros. En mi caso sería 3000 kilómetros, pero aquí en la pantalla les va a asomar un 2000. Si ustedes le aplastan el CEL va a subir a 3000, o si le aplastan el ADJ también les puede sumar o restar a ese 2000, acá también sumar o restar a ese 2000. ¿Para qué? Para que ustedes automáticamente bajo su propia programación, porque ya no viene de fábrica, ustedes mismos le programan esto, sepan ya cuándo hacer el siguiente cambio, ¿no es cierto? Entonces yo a los 1040 ya le puedo sumar 3000 y el siguiente cambio sería a los 4040, ¿no es cierto? Entonces eso sería, ¿no? Entonces esa es una de las ventajas de esta moto, en las cuales ustedes pueden ir programando el cambio de aceite, ya sea a los 2000 o a los 3000, dependiendo el tipo de aceite que le pongan, para que de pronto tengan un mejor control y no tengan anotado en ningún lado, sino automáticamente ustedes le programan así, porque este tipo de motos viene con esta ayuda para que uno no se descuide, sino simplemente vea la pantalla. Si está asomado aquí el
el testigo del cambio de aceite, entonces ustedes automáticamente ya saben que tienen un margen de tiempo y de kilometraje para poder hacer este cambio respectivo, ¿no es cierto? Entonces eso sería, amigos, un nuevo videito con el tema de lo que es la moto Haoyue 150S, y toda la información que yo les estoy dando justamente sale de aquí, del catálogo o manual de usuario que nos viene en inglés y en español. Cualquier información, amigos, escriban nomás. Saludos cordiales, una buena tarde.